se comienza la grabación. Ahí está. Bueno, vamos a trabajar como en 3 partes hoy. Primero vamos a hacer una recuperación de cómo les resultó el trabajo de la autoevaluación y de la coevaluación, una especie de impacto. Después vamos a comenzar a trabajar lo que tiene que ver con el análisis didáctico y en paralelo a eso vamos a comentarles cómo vamos a iniciar la semana que viene el trabajo de campo, ¿sí? Y ahora le comentamos cómo nos organizamos, qué vamos a hacer, que tiene que ver o está en relación con la práctica de observación y de entrevista que ustedes vinieron realizando. Así que bueno, comenzamos con la primera parte, por lo que acá sería importante que ustedes nos compartan sus impresiones, sus ideas referidas a cómo les resultó el trabajo, qué les pareció. Bueno, ahora que ya lo entregaron, lo presentaron, lo armaron, y bueno, todo lo demás. Tanto de la auto como de la coevaluación. ¿Quién quiere comenzar a comentarnos? Recuerden lo que hablamos siempre, ¿eh? Que el docente es una persona, un profesional que trabaja con la palabra, ¿sí? La palabra es sumamente importante para nosotros porque nos vincula, porque nos permite comunicarnos, porque nos permite comprender al otro y escuchar realmente al otro. Por lo tanto, es sumamente importante ese intercambio y en todos los tramos que estamos realizando en la formación, vamos utilizando la palabra de distintos modos, pero cada vez que nos acercamos más a la instancia de práctica, es más necesario que aprendamos a utilizar y a usar la palabra, porque es el modo o la herramienta que vamos a tener para comunicarnos con el otro. Sin la palabra, sin la expresión, ahora no podemos usar mucho la expresión corporal, pero sin la expresión corporal, sin poder pensarnos con el otro, es muy difícil llegar y vincularnos, ¿sí? Bien, salvo aquellos que tengan mucha dificultad para el audio, sería importante escucharnos, no solo leernos en el chat, ¿sí? ¿Sí? Acá dice... Justo había hecho un comentario María Sol sobre que le pareció interesante el trabajo de evaluarnos y ver qué mirada tiene desde la trayectoria. Entonces, por ahí alguien que quiera compartir o enriquecer lo que estaba compartiendo María Sol. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes, digamos. Bueno, comienzo hablando de la autoevaluación, digamos, para mí me resultó, digamos, algo novedoso para mí porque, bueno, el descubrirme cómo estoy avanzando en la cátedra, desde mis inicios hasta ahora, digamos, cómo voy el paso a paso, si bien empecé con... de menor a mayor, como lo he dicho, en el escrito. Y bueno, me sirve para mí identificar mis errores y poder trabajar sobre ello y tratar de mejorar en lo posible y y avanzar sobre ello, porque todo esto es, como usted dijo, esto es un aprendizaje, digamos, que nos permite avanzar el día a día, digamos, aprender sobre los errores. Y bueno, para mí me sirvió un montón. Y bueno, y el tema de la coevaluación, el evaluar a un compañero, también fue algo novedoso. Y bueno,
destacando de lo positivo hasta lo que puede llegar a mejorar, porque realmente mis compañeros, que yo evalué, digamos, participó bastante, se esmeró en la participación y bueno, que siga así adelante y bueno, para mí, eh, para mí algo nuevo y algo que nos lleva a nosotros como que mirarnos hacia adentro y reconocernos que estamos cometiendo, que cometemos errores y bueno, y que podemos llegar a mejorar. Gracias, Eso es Ángel. todo. Gracias, Ángel. Eric, me parece que alguien levantó la mano. Sí, yo, ¿qué tal? Macarena, hola. Hola, Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo por ahí recupero algo que también se mencionó la clase pasada, esta dificultad de poder autoevaluarnos en 250 palabras, a mí también me costó mucho, porque al autoevaluarme me puse un poco reflexiva y sentía que fue cortito quizás esa cuestión de los límites de las 50 palabras. Pero eso es una apreciación propia y claramente, como dijo usted, profe, hay que también desarrollar un poquito más la capacidad de reducir eh, para comunicar. Y en cuanto a la coevaluación, algo que me pareció importante fue esto de que es una práctica para nosotros ya a futuro, en empezar a ver cómo queremos construir nuestras evaluaciones. Por ahí lo pienso como en la experiencia que tuve con profesores, me pongo a pensar que hubieron profesores que a la hora de evaluar, ya sea positiva o negativamente, en cuanto a nota, hubieron profes en los que por más que desaprobabas, te incentivaban a seguir esforzándote, y otros en los que no, que tenés un 3 y nos vemos el año que viene, tipo. Entonces me parece una práctica copada en poder empezar a pensar y repensar que la evaluación es eso, o sea, no sirve solo para ponernos un número, sino para motivar también en un futuro y tener el cuidado con las palabras que se utilizan. Me parece fundamental para repensar nuestros futuros profesionales. Bien, muchas gracias, Macarena. Dulce. Sí, profe. No, era también algo que a mí como que me sirvió mucho también y la verdad como para ir relacionando esta autoevaluación, también como en otras materias que íbamos dando, bueno, estamos haciendo los diarios de itinerancia. Entonces como que sí, bueno, mirarse uno y poder también a partir de ahí ver el propio proceso, ¿no? El propio camino. Igual que la compañera, costó mucho, bueno, reducirlo a veces a algunas palabras, pero también está bueno porque a mí me sirvió, por ejemplo, para poder enfatizar en lo más importante. Entonces como que eso como que fue un requisito y a la vez también me ayudó como herramienta, ¿no? Y después cuando hicimos la coevaluación con el compañero, también es como que me lo saco de importante, ¿no? Esto de ver la evaluación desde un proceso, porque no era solamente ver, bueno, si participó o no en el mate virtual, leer lo que escribía, ver algunas clases, ver si el chico o la chica estaba, ver, por ejemplo, en qué grupo está en didáctica, a qué grupo pertenece, conocerlo también a partir de ahí, ver la participación del grupo. Entonces, como que eso también me sirvió como para tener esta idea, ¿no? Decir, bueno, es un proceso, ¿no? Más allá de que muchas veces en las escuelas que uno vive, a veces parece que la nota depende de la prueba que sacaste en ese momento, o el parcial, o entonces como decir, no, es todo tu proceso y cómo uno va creciendo y aprovechando a partir de ahí. Gracias, Dulce. Nicolás también había levantado la mano. Buenas. Hola. Sí, profe, yo levanté la mano recién. ¿Se me Dale, escucha bien? Nicolás. Sí, Nicolás, y después Luciano. Bueno, con respecto a la autoevaluación, primero
quería decir que es complicado, digamos, ponerse en rol docente, ya que uno quizás conoce de sí mismo más aspectos que el que, por ejemplo, por ahí usted puede saber de toda su cantidad tan grande de alumnos, ¿no? Y yo encontré dificultades para aprobarme a mí mismo, porque quizás a fin de cuentas queda la responsabilidad en los docentes en aprobar o no a los alumnos. Esa fue la primera dificultad que encontré. Pero luego, recordando también teoría y siendo que soy consciente de algunas dificultades, también tuve alguna contemplación en lo que es las circunstancias atípicas. Eso yo lo reflejé en esta autoevaluación, que tiene que ver con lo que, por ejemplo, recién dijo mi compañera Macarena, que hay docentes que, si bien independientemente de la nota sea satisfactoria o no, te alentaban a seguir formándote en este conocimiento, pese a que es una instancia evaluativa. Y no, yo no me aprobaría a mí mismo, porque también soy consciente de la capacidad y del rendimiento que puedo tener, y que por X motivos, distintos motivos, que aclaré en mi autoevaluación, no lo estoy dando. Y para retomar también un poco la teoría, me acordaba de Didáctica 1, es la implicancia que el docente tiene en cuanto a lo moral en su función. Y yo creo que como estudiante y futuro docente está bueno comenzar a emplear, a ponerse en esos zapatos ya desde la formación. Y por eso es que yo no me aprobé, por el hecho del concepto de la responsabilidad intelectual que debe tener alguien, que yo lo entendí, me acuerdo, como un principio de lealtad que está apegado a la verdad. Y también, digamos, si bien fue conmigo mismo, me terminé casi dando ánimos de autoayuda sabiendo que puedo dar más. Y así fue como transité esta instancia de autoevaluación. En cuanto a la coevaluación, yo intenté comunicarme por diferentes medios y no la realicé porque no tenía a quien coevaluar, y creo que a mí no me evaluó nadie tampoco. Pero bueno, eso quizás es otro tema, no quiero robar tiempo con eso, pero quería sí hacer mi apreciación sobre la autoevaluación. Gracias, Nicolás. Luciano, creo que era. Sí, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a los compañeros. La verdad que fue muy enriquecedora la propuesta de la autoevaluación. Una de las, en mi autoevaluación pude ir mencionando y reconociendo mis progresos, lo que había aprendido y también las cosas que me estaban faltando y las cosas que necesitaba reforzar. Una de esas era la participación en la clase. Por eso dije, bueno, voy a tratar de participar de ahora en más. Por eso ahora estoy compartiendo mi experiencia. Eh, la verdad que fue linda, como comparto con lo que decían los compañeros anteriormente, de este proceso de reflexión y también eh, uno reconocer también sus virtudes, las cosas que está haciendo bien y las cosas que tiene que mejorar. Y en la parte de la coevaluación también fue muy buen aporte el que me hicieron mis compañeros, eh, y también los aportes que yo pude hacer a mis compañeros, evaluarlos también. Sentí que lo primero que hice, aparte de ver si habían trabajado en el foro y los trabajos que habían hecho, traté de comunicarme con ellos. Hablé con ellos por WhatsApp para saber cómo estaban ellos, cómo estaban llevando el cursado. Y la verdad pude entender un poquito más por qué no habían participado en ciertas actividades. Entonces, a la hora de poder corregir, pude tener mm, más comprensión, más empatía en mis compañeros y también alentarlos en la parte de los comentarios, también alentarlos a que sigan así y que puedan reforzar eh, las cosas que les había marcado. La verdad que fue una linda experiencia para mí personalmente.
Profe, Bien, ¿sí? ¿Quién habló? yo, Maciel. A ver, Nasa estaba, ¿sí? Yo quería decir también cómo me fue con esto, digamos, de la Le autoevaluación. damos, disculpa, le damos la palabra a Nasa que levantó la mano y después, no sé quién es que había hablado. No, chicas, ¿alguna de ustedes me puede ayudar con el orden, por favor? Julio tiene levantado la mano. Bien, Nasa entonces y después seguimos. Bueno, profe, digamos, con respecto a la autoevaluación, si bien, digamos, pude, digamos, seguir las tareas, demás cosas, pude realizar todas las actividades, digamos, pedidas y demás, lo que más me costó, y me sigue costando, digamos, es por ahí el sentarme a leer, porque por ahí ya empiezo a hacer un trabajo, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer lo otro, y por ahí el sentarme o tomarme el tiempo de leer, por ahí es como se me hace más complicado. Ahora intenté sentarme a leer, creo, terminé un texto y estoy a la mitad del otro, digamos, el de 100 páginas o un poquito más. Y bueno, eso era, digamos, el aspecto que tenía que mejorar. Y con respecto a la coevaluación, yo le hice a la coevaluación a Luciano y bueno, yo le había dicho a él que está bueno que a pesar de que no puedas, digamos, aportar mucho, aportar desde lo que sabes o desde o participar en sí también es algo importante, digamos, porque por ahí ustedes no saben siempre cómo vamos yendo a nosotros. Y más que nada eso, yo por mi parte tengo que ponerme un poco más las pilas para leer, creo que eso no me esforzaría. Gracias, Nasa. Bueno, ¿quién seguía? ¿Julio? Buenas, sí, buenas tardes a todos. Eh, bueno, a mí me pareció una idea muy interesante desde el primer momento, algo que hasta ahora creo que en la facultad todavía no lo había hecho. Sí, en el secundario por ahí teníamos esta instancia de autoevaluación. Eh, Me pareció importante porque creo que esta parte de la autoevaluación nos permite conocernos, nos permite conocer este trayecto, digamos, que venimos transitando, que por ahí, ante tantas tareas, tantas lecturas, tanta demanda desde el aula virtual, con las actividades, con los foros, y por ahí la acumulación de todo eso, no nos permite ver el trayecto que pasamos, digamos. O, es súper interesante, digamos, poder conocer de cómo vamos, de sentarse un minuto y pensar en qué hicimos, en qué no hicimos, en qué creemos que estamos un poco flojos. En mi caso, por ejemplo, yo resalté la idea de que por ahí me cuesta conectarme a las clases por problemas de conectividad y esas cosas. Entonces, y también el tema de la lectura, como decía Naya recién, y bueno, por eso me parece interesante esa parte. Después la parte de la coevaluación también es una parte fundamental porque nos permite conocer un poco más a nuestros compañeros que están ahí también igual que nosotros, remando en dulce de leche, que en esta situación por ahí, por más que ya el año pasado hicimos virtual, sigue siendo un poco nueva y todavía nos cuesta adaptarnos y bueno, entonces nos permite conocer ese trayecto, digamos, de lo que es la cátedra. Y bueno, más que eso no tengo por decir, que estuvo buenísima la propuesta. Muchas gracias, Julio. Luz. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Bien, bueno, a mí creo que la clase pasada ya había comentado algo de que me parecía estas actividades que uno las ve como más simples son las más complejas, al menos a mí me pasa. Entonces, en primer lugar, con la autoevaluación fue como que di mil vueltas. Tengo mucha autocrítica, entonces es algo que me gusta un montón, pero sentarme a escribir decía, ay no, o sea, era como un tema. Entonces di muchas vueltas con respecto a eso hasta que me senté y dije, bueno, comienzo. Fue un escribir, borrar, escribir, borrar. Cuando me di cuenta tenía como 500 palabras. Entonces ahí sí tuve que empezar a borrar porque me pasé bueno, del requerido de 250 creo que eran. Y me gustó mucho poder, bueno, tomarnos una parada en este viaje como usamos de metáfora y usan de metáfora en la cátedra, para ponernos a pensar un poco en nuestro proceso, que creo que es lo más importante de todo esto,
por eso me pareció muy interesante, muy novedoso. Es algo que remarqué también en la autoevaluación, que este tipo de actividades que te sacan de lo rutinario, rompen un poco con lo común, digamos, de las actividades, me gustan, me encantan, me parece súper innovadoras. Eso para recalcar para la cátedra. Y después, bueno, en el tema de la coevaluación, también hice un poco lo que hicieron los chicos, me contacté por WhatsApp con la persona a la que tenía que evaluar, y bueno, entendí también un montón de cosas, y respecto a lo que me contestó y demás de la participación o no de las clases, fue también lo que yo escribí en la retroalimentación que le hice. Entonces también eso me gusta porque, bueno, un poco lo que venían diciendo, nos sirve para conocer y poder empatizar con nuestros compañeros, poder entender también otras realidades, así que me pareció muy bueno. Y agregando a eso, como que actualicé muchas veces y no sé qué pasó con la persona que me tenía que evaluar, pero no está, digamos, no está en el Padlet mi evaluación, no sé, digamos, eso en qué quedará. Y nada, eso es todo. Bueno, Luz, sí, ya ahora después veremos, haremos una recopilación de quienes quedaron sin su coevaluación, ¿no? Así que gracias. Alguien más había levantado la mano, creo que Paula era, si no me equivoco. Bueno, ya la vamos. Sí, Sí, profe, Paula, Lola. dale. Hola, buenas tardes. Bueno, más que nada agregar nomás lo que dijeron mis compañeros, que es un poco de lo que hablábamos en la clase anterior. Justamente sí, este nuevo método, digamos, significó romper un poco con lo que siempre veníamos trabajando, o sea, salir de nuestra zona de confort y plantearnos otras cosas. Respecto a la coevaluación, yo creo que también en un principio lo pensé como re difícil, porque tengo que trabajar el trabajo que está haciendo un compañero, un par, digamos, que está haciendo el mismo esfuerzo que yo todos los días, todo el tiempo y quizá más, porque realmente no conozco su realidad. Entonces es importante esto que decían los chicos, contactarnos, conocer, ver cómo van, cómo llevan la carrera. Y por eso, digamos, por ese lado me resultó difícil al comienzo, pero sí fue una actividad importante, digamos, para conocernos entre nosotros. Y bueno, y la autoevaluación para mí significó como un freno, digamos, un parate, porque venía como muy atareada, muy apurada por un parcial acá, parcial allá, trabajo, lectura. Y bueno, y la autoevaluación significó como parar y fijarme dónde estoy, o sea, en qué parte de mi proceso, cómo lo estoy haciendo. Y bueno, y reforzar las cosas que estoy haciendo bien y fijarme en los errores. Así que la verdad me sirvió bastante, digamos. Eso nomás. Gracias, Paula. Ahí en el chat también hay más participaciones. Así que una es de Cecia. Y bueno, un poco comenta también algunas de las cuestiones que ya fueron comentando ustedes. Y Nicolás, que también aporta un poquito más. Bueno, vamos a comenzar a trabajar desde mañana. Ustedes van a tener habilitado material de lectura por ahora. Solamente vamos a habilitarle en principio el material de lectura que tiene que ver con la dimensión didáctica, con el eje 2, pero la dimensión didáctica. Hasta ahora nosotros habíamos venido trabajando lo que tiene que ver con la vida cotidiana, con la cotidianidad en el aula y con lo que hace a esa cotidianeidad, ¿sí? Por ahí aportar de que más allá de que los autores que estamos trabajando son todos autores que escribieron fuera de este contexto en el que estamos inmersos, pero no significa de que no podamos hacer una lectura de ellos en este contexto, ¿sí? Y poder aportar desde ahí. ¿Qué quiero decir? Que son fundamentos y bases que igual nos aportan al trabajo en un contexto que nos tenía acostumbrado o a un contexto que nos sacó, como dijeron por ahí, de la zona de confort y nos pone a trabajar las mismas cuestiones en otro medio, como es el virtual. Por lo tanto, la lectura la podemos hacer en esa doble mirada, ¿sí? Cuando nosotros podamos recuperar la presencialidad,
y en este momento que estamos trabajando desde lo virtual. Voy a ver si puedo presentar un ratito una breve, si me congelo o me quedo sin nada, me avisan por favor, porque el internet está como en todos lados, generalmente un poquito. Lo mismo que si quieren hacer algún aporte, me avisan, abren el micrófono solamente porque por ahí se me complica. Profe, si quiere presento yo. Ah, bueno, dale. Dai. Dai es la que, Dai me dijo, sí, dale. Sí. Sí, dale. Estamos entonces. A ver. Sería empezar Tengo abierto. Sí. Yo lo tengo abierto, Dai. Sí, yo lo tengo abierto si querés. Usted me dice. Ahí creo que sería. Ahí, esa. Ahí está. Bien. ¿Ahora? Ahora no se ve ninguna. Perdón. ¿Están viendo, profe? No, ninguna no vemos. Ahora estamos viendo la presentación de Eric. Ahora sí. Ya estamos viendo. Ok, saco entonces yo. Sí, dale. Vamos Ahí está. Bien. Decime vos o vos pasando. Sí, no, más que nada, esta primera filmina, la idea no es hacerla muy larga ni muy extensa, sino poder plantear algunas cuestiones que vamos a trabajar. Esta primera filmina lo que tiene que ver es con cuáles son los contenidos de esta dimensión, de esta segunda unidad que vamos a trabajar, que tiene que ver todo lo didáctico, ¿sí? La vida cotidiana, el ciclo, la dinámica, las configuraciones de las prácticas, que eso ya lo estuvimos viendo, ya lo vimos, tanto con Rowell como con... ¿qué pasó? Se perdió la presentación, profe. La presentación no está, Eric. Ahí está. Ahí está. ¿Se me escucha, verdad? Sí, profe. Sí, bien. La configuración y la relación con la vida cotidiana y la relación con el ciclo. Las configuraciones de las prácticas, que después vamos a comenzar a trabajar lo que tiene que ver con Edith Lewin, ella habla de las configuraciones didácticas como ese modo especial que tiene cada docente de plantear su propuesta, ¿sí? Y en ese plantear su propuesta está señalando diferentes componentes que hacen a esa propuesta, y hoy mencionaron la cuestión de lo ético, y esa cuestión de lo ético también está presente, y cómo cada docente define o decide lo mejor para poder, o lo que considera mejor, la selección que considera mejor, desde determinados enfoques, miradas y posicionamientos. Entonces, una de las cuestiones y uno de los conceptos que vamos a trabajar va a ser el de las configuraciones didácticas. Y en ese trabajo de investigación, ella define una serie de configuraciones didácticas, pero hacen como dos grandes categorías que tienen que ver con las configuraciones didácticas lineales y las no lineales. Es decir, esas configuraciones didácticas que están un poco más relacionadas a lo que se perdió la presentación, a lo que conocemos como inicio, desarrollo y cierre de un modo lineal, y otras no lineales que nos permiten complejizar, nos permiten problematizar, nos permiten trabajar desde un lugar diferente, ¿sí? Por eso las denominan no lineales. Después vamos a ver cuáles son. Digo, después en los textos, ¿no?
Y el otro tema o la otra cuestión, la otra idea que queremos trabajar es el plan de enseñanza. ¿Por qué? El plan de enseñanza, ustedes vieron planificación en didáctica 1, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿para qué les sirve la planificación? A ver. La planificación, profe, cumple un rol de apoyo para el docente, para dejar más organizado lo que tiene que impartir en cierto punto. Ya puede ser una clase o puede ser la duración de toda una cursada. Bien. Entonces, Profe, se quedó tildada o yo nomás no la escucho. No, sí se tildó. Bueno, no importa, ahí nosotros seguimos. Estamos recuperando la idea de la importancia de la planificación y con el aporte del compañero poder ver cómo juega y qué papel juegan los diferentes componentes del plan de enseñanza, ¿sí? ¿Ustedes qué creen, por ejemplo, cuáles son esos componentes que van a atravesar antes desde una perspectiva incluso preactiva o la interactiva o la posactiva? Recuerden, para recuperar un poco las diferentes etapas de la actividad docente. Entonces, pensar cómo atraviesa, cómo se regula y cómo va a intervenir las decisiones que vayamos tomando en esto, ¿sí? Y también qué sucede con el contenido cuando se está reconfigurando, no solo en la etapa preactiva, sino también en la etapa interactiva, que es cuando nosotros nos encontramos en ese encuentro, en ese momento donde nos vinculamos con los otros, con las otras personas en el aula, ¿sí? Y cómo ese contenido se va a reconfigurar, ¿sí? Entonces, en ese reconfigurar, ahí, en esa etapa, por ejemplo, en la etapa preactiva, cuando nosotros diseñamos la planificación, cuando estamos pensando en nuestro destinatario, ¿sí? Disculpe que le interrumpa, pero o soy yo o la escucho como muy bajito, como una voz que se está perdiendo. No, yo también la escucho bajito. Yo voy a hacer esto. ¿Ustedes me escuchan mejor ahora? Ahí vino, ha vuelto Moni. Bueno. Ahora sí, profe, ahora sí le escucha mejor. Bueno, perfecto. Entonces, sí, apago mi cámara y charlamos mientras Moni se termina de conectar. Le decía a Moni que en esto de pensar del plan de enseñanza, en las diferentes etapas de la actividad docente, pensar en las decisiones que uno toma, sea en la etapa preactiva, en la etapa misma del encuentro, de la clase como un encuentro, en esa interacción, en la interactividad, cómo nosotros también, cómo se atraviesa, qué pasa con el contenido, cómo lo reconfiguramos, cómo diseñamos, cómo seleccionamos para pensar y planificar el momento del encuentro, y cómo y qué hacemos con el después, ¿sí? Claro. ¿Qué hacemos con el después, con esa etapa donde reflexionamos acerca de nuestra práctica? Exacto. Bueno, ahora vamos a volver a eso, ¿sí? El único problema es que no voy si ustedes quieren poner a grabar, porque la parte que yo no voy a poder... Sigue grabando, Moni. Sigue grabando, sigue bueno. Grabando, sí, graba la nube. Bueno, perfecto. Entonces, a ver qué pongo acá yo mi presentación. Bueno, hablábamos de la importancia del plan como un encuadro, ¿sí? Después, la cuestión del contenido, que también vamos a ver cómo se lo trabaja, un poco lo que estaba diciendo Eric, y cómo están en relación con los objetivos. Son como, a ver, en el plan, contenidos, objetivos, son como cuestiones muy centrales. ¿Por qué? Porque después van a estar en relación con la tarea y los recursos que nosotros, las estrategias que nos propongamos. Recursos, tareas, estrategias, dispositivos. Eso lo vamos a trabajar con Sanjurjo y Souto. Y del mismo modo con la evaluación. ¿Qué significa? De que en una propuesta de enseñanza todo tiene que ser coherente con todo. ¿Qué quiero decir? Que no puedo estar planteando yo un modo de enseñar y un modo diferente de evaluar.
o un modo o posicionarme en un lugar para poder enseñar y pido de alguna forma una estrategia de trabajo diferente o propongo una actividad desde un lugar y después realizo la evaluación desde otro. Por eso es tan importante tener en claro los objetivos y, bueno, a dónde quiero ir, ¿sí? Entonces, si vamos a la próxima, Eric, a la próxima filmina, bueno, esto es lo que les decía hoy. ¿Se ve? ¿Se ve, Moni? No, yo no la veo, pero la tengo acá en mi compu, así que no hay problema. Que la próxima lo que está señalando es cuáles son los autores con los que nosotros trabajamos esta primera parte de esta unidad, ¿sí? Lo de la vida cotidiana y las configuraciones, que ahora vamos a habilitarle la lectura. Estamos trabajando desde Rowell, Jackson, Lewin y Souto, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque Rowell, Jackson y Souto nos van mostrando cómo en esa cotidianeidad, en esa cuestión que muchas veces moviliza, están presentes dimensiones, como diría Souto, que tienen que ver con lo contextual, con lo institucional, con lo grupal, con lo individual. O sea, desde distintos lugares, todas esas dimensiones están atravesando la clase. Y cuando digo la clase, estoy diciendo también la propuesta que uno realiza. Uno no puede pensar una propuesta en el aire, la tiene que pensar sabiendo que se van a atravesar todas estas cuestiones. Cuando digo atravesar, no en sentido peyorativo, sino cómo van incidiendo, cómo van marcando distintos ritmos y distintos momentos en la clase. Y en función de esto es lo que también Edith Lewin nos señala cuando hablábamos de las configuraciones, cómo cada docente en esa selección y en esa elección que está realizando va teniendo en cuenta todas estas cuestiones. Y cada uno, por eso, tiene un modo particular de ser. Si usted, insisto en esto siempre, si nosotros podemos pensar la misma temática brindada por dos docentes, seguramente va a ser diferente, porque cada uno tiene un modo muy singular de plantear las cuestiones. Más allá de que estemos, por ejemplo, trabajando la misma planificación, en una pareja pedagógica, la misma planificación va a tener distintos modos de desarrollarse por ambas personas. ¿Y eso por qué? Y por la singularidad de cada uno, ¿sí? Por el modo peculiar que cada uno toma en ese plan. Bien, pasemos entonces a la siguiente. Profe, disculpe. Sí. Y también no olvidar que todo esto es una constante construcción, tanto individual como grupal, y en este sentido también un poco dialéctico de reconocimiento, tanto del profesor con los alumnos y en el grupo y en la clase. Es un constante construir todo esto. No es nada lineal y más allá, todo sujeto a la teoría de la complejidad que tanto estuvimos charlando, que se ve en Souto y en estos actores, pero más que nada la constante construcción a partir de esta complejidad que nos plantean en estos autores, por ejemplo. Exactamente. El plan de enseñanza nunca es algo rígido. Como está, ahí no alcanzo a leer tu nombre. Como estaba diciendo recién. Pablo, como estaba diciendo Pablo, en el celular no puedo ver el nombre, disculpa. Como estaba diciendo Pablo, es una constante configuración y reconfiguración, porque es un movimiento constante, ¿sí? Y ahora después vamos a ver un poco lo que ya se estaba trabajando, cómo yo no puedo pensar en un plan fijo año a año, ¿sí? Siempre lo voy, ni siquiera clase a clase, yo lo voy repensando y reflexionando, y ahí está la riqueza de esto en el sentido de ser algo dinámico. Por eso la tarea docente nunca podría ser aburrida, ¿sí? Nunca es aburrida porque realmente lo que nos hace nos moviliza día a día y momento a momento, ¿sí? A veces cuestiones muy pequeñas que pasan imperceptibles para otro, a nosotros nos moviliza de tal modo que nos hace repensar toda la propuesta que tenemos. Entonces,
acá tenemos una definición de lo que es el plan de enseñanza, es tomado de Lisa Lucarelli, que expresa que la planificación consiste en las previsiones sistemáticas acerca de qué y cómo se debe realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje para alcanzar determinados objetivos de la educación. Fíjense, el qué y el cómo tienen que ver con el contenido y tienen que ver con lo metodológico, ¿sí? Lo metodológico está siempre presente y coherente con ese contenido, pero además hay otro componente ahí que le da sentido a esa coherencia que tiene que ver con los objetivos, ¿sí? Y estas previsiones sistemáticas no significa de que sean estáticas. Por más que sean previsiones, van a ser dinámicas. O sea, yo puedo prever una serie de cuestiones, pero fíjense ahora, yo preveí estar conectada desde la computadora, leyendo la filmina, y resulta que en el medio de la reunión el Wi-Fi me saca y yo tengo que volver desde otro dispositivo. Son cuestiones que a veces no están previstas, ¿sí? Después también sigue diciendo Lucarelli que es un ordenamiento tanto para la fijación de prioridades. Yo siempre tengo en esa selección, tengo que saber qué elegir, no puedo enseñar todo, ¿sí? No puedo pensar que el otro trabaje todo. Yo sí o sí tengo que hacer recortes, y esos recortes tienen que ver con hasta dónde quiero llegar yo, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Para poder organizar, porque si no, si yo me planteo un plan sumamente extenso, por ejemplo, para ser desarrollado desde la realidad en un año y lo quiero plantear en un cuatrimestre, es imposible realizarlo, ¿sí? Y por supuesto que va a ser un fracaso, pero va a ser un fracaso porque yo no tuve en cuenta determinadas cuestiones y no fui capaz de hacer algún tipo de recorte que a mí me permita identificar las cuestiones más sustantivas y identificar hasta dónde yo quería llegar, ¿sí? Por lo tanto, como dice la autora, implica acciones de selección y de organización. Bien, esto respecto al plan. ¿Y qué pasa? Cuando esto ustedes justo lo estaban conversando con Eric recién cuando yo volví, tiene que ver. Hay distintos momentos, pero son momentos que se retroalimentan. Si yo estoy pensando en el plan previamente, obviamente que tomo decisiones, hago recortes, pienso cuáles son los destinatarios, qué bibliografía, a lo mejor yo pensé en una bibliografía que podía ser pertinente para esa cuestión. Bueno, son todas decisiones que las voy tomando previamente, pero ¿qué pasa? Que también en el durante voy tomando decisiones. Y quizás en el durante, a partir de alguna pregunta, de alguna intervención, de alguno de los actores de esa clase o de ese espacio, yo marco un rumbo diferente y voy cambiando en algunas cosas esa planificación. Quiere decir que ya la movilicé, ya la cambié, ya la transformé en otra cuestión. Ya sea porque recuperé algo que no tenía pensado, porque introduje alguna lectura de último novedosa, que salió a lo mejor a partir de algún comentario. Cuestiones que me pueden pasar en el momento y que yo cambio algo de ese plan, ¿sí? Y que no siempre es 100%, les puedo asegurar, después de los años que tengo trabajando, no siempre es 100% tal cual lo pensé previamente en el durante. Por lo tanto, me lleva a esta instancia posterior, a poder hacer ese proceso de reflexión posterior, de decir, bueno, ¿qué cambié? ¿Por qué lo cambié? ¿Por qué lo tuve que cambiar? Puede haber también acá, yo puedo pensar en esa postura reflexiva del docente, como un práctico reflexivo, si hay algunas recurrencias, por ejemplo, ¿por qué siempre tengo que cambiar determinado contenido? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Es una pregunta que también me puedo hacer. ¿O por qué tengo que siempre cambiar la cuestión del tiempo? ¿Qué me pasa a mí con el tiempo? ¿Por cómo lo organizo?
¿Y por qué siempre tengo que hacer algún tipo de cambio en el tiempo? ¿Por qué siempre tengo que hacer algún tipo de cambio o mayormente algún tipo de cambio en el modo de trabajo? Si hay recurrencias también me llevan a mí a pensar y a reflexionar sobre lo que yo estoy proponiendo. Y si no hay recurrencias, lo mismo. Eric, ¿te veo con ganas de hablar? Entonces, son cuestiones y decisiones que se van retroalimentando. Y por eso hablamos de que el plan, la planificación es algo dinámico, algo que se va construyendo, pero no solo construyendo en el momento, sino también construyendo a través del tiempo, ¿sí? El modo de trabajar, por ejemplo, Didáctica 2 este año no es el mismo modo que trabajamos el año pasado, pero por todas estas cuestiones que estamos viendo, ¿sí? La selección, el material, las estrategias, ese proceso de reflexión que en el caso nuestro lo hicimos como grupo y como equipo de la asignatura, nos llevó a plantear cuestiones diferentes este año, ¿sí? Que no necesariamente son mejores o peores, son diferentes teniendo en cuenta el contexto, porque hay una cuestión sumamente importante acá. Nosotros no podemos pensar todo esto aislado del contexto, del momento en el que nos encontramos. Entonces, ¿cuáles son esos componentes que nosotros vamos a trabajar en la planificación? Esto ustedes seguramente ya lo tienen y les pedimos que lo recuperen desde Didáctica 1, que tienen que ver con la contextualización de un plan. Yo tengo que saber bien dónde estoy parada, y para eso, a quiénes está destinada esa propuesta, cuál es el perfil profesional, a quién está apuntado. Ahí yo tengo que pensar en el perfil del estudiante. Si yo, por ejemplo, estoy planteando una asignatura en un nivel medio, yo tengo que saber bien esa asignatura en qué marco está. Ahora hay varias orientaciones, varias modalidades. Bueno, yo tengo que saber eso. Yo tengo que conocer el plan general para poder definir ese perfil y para poder entonces contextualizar mi propuesta en razón de ese perfil. Por ejemplo, profe, disculpe. Nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos que hacer una planificación el año pasado en Didáctica 1, tuvimos que recurrir a todos estos componentes vistos desde el currículum, por ejemplo. Nos dimos cuenta el hecho de hacer una clase para didáctica general que no era lo mismo que la didáctica específica que nosotros tenemos en nuestra carrera, por el hecho de que, como decían los autores Camilión y demás, el tema de la didáctica general se impartía un poco más el tema de los procesos y de cómo se debería enseñar. En cambio, la didáctica específica o la que nosotros estamos trabajando, se ven a esos procesos desde un método, desde una técnica un poco más profunda, y no se lo ve desde otra mirada tan generalizada. Y eso, por ejemplo, nos puso una cuestión de replantearnos cómo podemos hacer las clases si lo vemos desde nuestra mirada propia, de nuestra experiencia en la materia, en la cátedra cursada, o tenemos que tomar otras herramientas, por ejemplo. Y todo eso lo vimos a partir de la visita al currículum, el perfil del egresado, en qué materia está, en qué año estaba, qué asignatura y demás, por ejemplo. Exacto. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, fuimos nosotras. Comentar también. ¿Cómo? No, gracias, decía por el aporte anterior. Comentar también, siguiendo con los aportes de Pablo, que también, como él destacó la diferencia entre la didáctica general y la específica, entre la didáctica general también se puede ver la especificidad en las diferentes carreras. Por ejemplo, a nosotras nos tocó hacer la residencia en el profesorado de Ciencias Sagradas en el Instituto San José Obrero. Y en ese sentido tuvimos que también realizar como una investigación para saber cuál es el fin de la carrera en este caso, para poder contextualizar también la propuesta, porque el perfil del graduado, del profesional en Ciencias Sagradas, no es el mismo que el perfil del profesional en Ciencia de la Educación. Un ejemplo que no... ¿Se nos fue el internet? ¿Estamos? No, estamos escuchando. Sí.
Por ejemplo, la profe a cargo de la cátedra de didáctica en este profesorado nos dijo en un principio ya que por más que sea didáctica general, es obvio que los chicos que estén cursando didáctica en el profesorado de Ciencias Sagradas no van a desarrollar o no van a leer la misma cantidad de autores o darle la misma profundidad a la materia que le da un futuro profesor en ciencias de la educación, por ejemplo. Claro. Hay otro enfoque, hay otra finalidad, podemos decir, que tiene la propuesta dependiendo del estudiante, del alumno. Exactamente, por eso el perfil del estudiante, por eso esta primera parte. Gracias, Naida. Interesante estos aportes que ustedes hicieron junto con Pablo, porque ese perfil a nosotros nos brinda la posibilidad de saber hasta dónde vamos a alcanzar. Nosotros sabemos que la didáctica general, que es la que nos da el encuadre, la carrera de Ciencia de la Educación, sobre la teoría de la enseñanza, es una didáctica que es parte de un tronco vertebrador de nuestra formación, como quizás no pasa en la otra que estaban señalando Dayana y Nali. Entonces, obviamente que nosotros estamos teniendo esa diferencia, ¿y dónde se ve esa diferencia? En el perfil del graduado. En ese sentido, es sumamente importante tener estas cuestiones en cuenta al momento de plantear nuestra propuesta o nuestro plan de enseñanza. Y por otro lado, y me viene bien el ejemplo que tomaron las chicas, fíjense la fundamentación y el punto de partida. En el sentido de, o sea, la fundamentación sería como el punto de partida nuestro. Ahí nosotros vamos a ver por qué, dónde nos posicionamos nosotros como docentes desde el trabajo que vamos a realizar, por un lado, pero por otro lado, por qué esa disciplina es importante poder plantearla en esa carrera o en ese contexto. No va a ser del mismo modo, no va a tener la misma importancia si nosotros pensamos esa disciplina en Ciencias de la Educación que en un profesorado de Ciencias Sagradas, ¿sí? Y quizás incluso el posicionamiento docente también sea diferente. Entonces, esas cuestiones son sumamente relevantes al momento de tener en cuenta, porque de algún modo nos van marcando el camino por el que nosotros después vamos a ir trabajando los demás componentes. Con qué criterio vamos o a dónde vamos a querer llegar con nuestros objetivos, qué criterio de selección de contenidos vamos a tener, qué estrategia metodológica vamos a utilizar, qué evaluación, recursos, tiempo y los demás componentes, ¿sí? Es decir, esto tiene que ser de algún modo leído con un hilo conductor, y ese hilo conductor está dado por estas cuestiones iniciales. Y cuando hablamos de hilo conductor significa de que si yo voy de arriba a abajo en la planificación o de abajo a arriba, de lo más inferior a lo superior, tengo que hacer la misma lectura. O sea, se tiene que notar esa coherencia, ¿sí? Yo no puedo ir zigzagueando al interior de mi planificación, pasando, por ejemplo, de un modo de enseñanza a un modo de evaluación diferente, porque sería totalmente incoherente en mi práctica, ¿sí? Bien, seguimos. El contenido. Cuando vamos a trabajar el contenido, ahí vamos a trabajar con Stenhouse, vamos a ver cómo se reconfigura ese contenido. Nunca el contenido, a ver, tiene diferentes fuentes de donde yo lo tomo al contenido. Una de esas fuentes tiene que ver con el currículum, otra fuente tiene que ver con la cultura, otra fuente tiene que ver con las disciplinas que están, de donde se está trabajando, pero ese contenido se va a reconfigurar, se va a reconfigurar al interior de ese plan que yo estoy preparando. Y para eso también voy a pensar en criterios de selección y en cómo yo lo traduzco o cómo hago esa traducción didáctica. Acá vamos a trabajar la idea de traducción didáctica desde lo que propone Brunner, pero pensando en cómo yo ese contenido le doy forma, le doy
un formato específico para ese grupo y ese momento en el que estoy trabajando. A eso nos estamos refiriendo con esta cuestión de la traducción. Y además, pensando también no solo en el nivel superior, sino en todos los otros niveles, qué conocimientos se propician en cada ciclo. Y esto retrotraigamos un poquito a cuando hablábamos de ciclo, qué significa un ciclo y qué cuestiones, cómo también los ciclos se van reconfigurando o se van trabajando en movimiento dialéctico, ¿no? Entonces, el mismo contenido yo lo puedo plantear en un nivel de profundidad en un ciclo y en otro nivel de profundidad en otro ciclo. Sí, Eric. Levantaste la mano, ¿verdad? ¿O no? Ah, no. Pensé que habías levantado la mano. Bien. Vayamos entonces... Yo sí le quería preguntar, ¿el Power usted va a poder subir después? ¿Es para leerlo y demás? Sí, sí, lo subimos. Dale, gracias, profe. Bueno, entonces, decimos que los contenidos... Moni Augusto levantó la mano. ¿Quién? ¿Quién? Augusto. Augusto, sí, escuchamos. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo le quería consultar. Cuando dice eso, ¿se refiere al contenido? ¿Se refiere a lo que hoy estaba diciendo de que, por ejemplo, no es si bien una materia puede ser la misma, por ejemplo, para el profesorado de Ciencia de la Educación, el tratamiento y cómo se distribuyen los contenidos no va a ser lo mismo que para los otros profesorados? Que, por ejemplo, no sé, en nuestro caso tenemos didáctica 1 y son 6 unidades, pero para los demás profesorados son 4 unidades nomás. Exactamente. Entonces el tratamiento del contenido es diferente y también los criterios que se evalúan son diferentes, porque para ellos creo que es cuatrimestral y para nosotros es anual. Entonces también eso hace que sea totalmente distinto a la hora de marcar los criterios. Pero siempre pensando, Augusto, pensando en que ese contenido, el criterio está en la selección del contenido dependiendo del perfil profesional, ¿sí? Eso es lo que te da a vos el indicador, te da la justificación y la fundamentación para seleccionar, porque no es lo mismo formar a un profesor de física, a un profesor de filosofía, que formar a un profesor en ciencia de la educación, que su incumbencia del título, que su perfil profesional es para la intervención y el asesoramiento en ese campo, ¿sí? Entonces, una vez que vos te pongas los anteojos y fijes a dónde, quién es tu graduado, quién es el que vos querés formar, ese profesor, en base a eso vos seleccionás, eso te da el criterio, ¿sí? El criterio para la selección. Y por más que, esto es lo que, como que estamos volviendo al tema, pero está bueno que lo discutamos, porque pensar en, vos estás hablando de la organización, bueno, si son 6 módulos, son 4 módulos, lo importante acá es qué contenido seleccionás para el perfil. Porque, por ejemplo, nosotros, bueno, la didáctica se encarga de esto, del otro, pero pensemos que la didáctica general, si hablamos de la didáctica general, uno tiene que seleccionar no solo contenidos, temas, hablar de contenido, ustedes saben que ya hay una diferencia de hablar de temas, porque cuando hablamos de contenido estamos hablando de temas contextualizados, pensado ya en el destinatario, en cómo voy a trabajar, cómo voy a enseñar ese contenido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planificamos y pensamos, seleccionamos el contenido, ya estamos pensando en el término contenido es pensar cómo lo voy a llevar adelante. Y siempre pensando en el otro, no en la modalidad solamente, ¿sí? Claro. Sino pensando en nuestro destinatario. Claro, en el otro y en el contexto. Por eso hablamos de un aprendizaje situado en ese sentido, ¿no? De una enseñanza contextualizada. Por eso el contenido, a ver, cuando Eric decía hoy, pensando en el otro, también ahí yo hago un recorte y tomo decisiones de, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué decisiones tomo? ¿Amplitud o profundidad? ¿Enseño más cantidad y en un nivel más superficial? ¿O profundizo más
con menor cantidad, porque sé que a lo mejor después lo van a poder ampliar. Pero esa decisión no la tomo en el aire o por capricho, sino que la tomo pensando en, por ejemplo, cuál es el sentido de esta materia en esa carrera o en esa formación, porque no podemos pensar siempre en superior, podemos pensar, por ejemplo, si soy asesor en una escuela secundaria. Entonces, ¿cómo yo asesoro pedagógicamente al docente en una escuela secundaria? Ayudarlo a definir qué contenidos recorto en función de qué, en función de para qué se está formando en esa escuela secundaria. ¿Cuál es la intención del graduado en la escuela secundaria? ¿Sí? Si es una escuela secundaria de oficio, es una escuela secundaria que me habilita a la educación superior, es una escuela secundaria con alguna orientación, y esa orientación, ¿para qué? Entonces son todas decisiones que yo tengo que conocer al momento de hacer estos tipos de recortes, y también de tener hasta dónde yo quiero llegar. Ahí entraría lo de la coherencia en la planificación que usted estaba nombrando, digamos. Exactamente, exactamente. Porque si no, yo estoy pensando quizás, por ejemplo, yo soy profesor de matemática. Yo no puedo enseñar matemática del mismo modo, un tema X, ¿no? Y ahí es donde lo voy a transformar en contenido. Pero un tema X, el tema puede ser el mismo, no sé, números naturales, por decir un tema. Desconozco bastante matemática, entonces no puedo enseñar números naturales de la misma forma en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en un nivel superior donde yo estoy tomando eso como un aporte a alguna formación profesional, o en un nivel superior donde yo estoy formando profesores de matemáticas. ¿Sí? El tratamiento que yo le doy a ese tema, cómo yo lo configuro en contenido en cada una de esas situaciones, va a ser diferente. Entonces yo no puedo tener, como por decirlo en un lenguaje común, el mismo librito para todos, porque los destinatarios son diferentes, porque los perfiles son diferentes, y porque la finalidad de cada una de esas formaciones es diferente. Y por ahí está bueno que tengamos en cuenta eso, porque ustedes están a pasos de ser profesores en ciencia de la educación. Ustedes el rol fundamental, no siempre pensando solamente como asesor pedagógico o asesora pedagógica, sino que ustedes van a ser profesores de didáctica general en un espacio, por ejemplo, profesora de geografía, profesora, y tienen que pensar en el criterio, porque el grave error, a veces el grave problema que tenemos los profesores, las profesoras de ciencia de la educación es que, bueno, venimos de la Facultad de Humanidades, de la universidad, y bueno, queremos nosotros darle todo al el profesorado tal de Castelli. Entonces, pensemos cuando planificamos, cuando diseñamos nuestra propuesta, es quién es y para quién, en qué contexto. O sea, recuperemos esto de la amplitud, la profundidad, pensemos en nuestros destinatarios, y esa selección va a ser adecuada, va a ser coherente si nosotros ajustamos, y esa palabra selección, la selección son los anteojos, ¿sí?, que están detrás de esos criterios para poder llegar a esa profundidad o amplitud en la que queremos nosotros llevar adelante la propuesta, ¿sí? Porque por ahí tenemos ese error, ¿sí?, de querer llegar a dar todo porque somos los de la universidad, tenemos este ego de los profesores en ciencia de la educación, y que está bueno que nos un bañito de humildad, de pensar en, bueno, seleccionemos para el otro. Y esa selección y ese recorte es el que nos va a ayudar también a poder... ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Esa selección y ese recorte es el que nos va a permitir a nosotros también poder configurar lo que diría Edith Lidwin, o al menos una parte de eso, de poder pensar en una buena enseñanza, porque no es mejor profesor o un buen profesor quien más enseña solamente, sino quien lo plantea teniendo en cuenta todas estas cuestiones
¿no? Tomando estas decisiones con un sentido didáctico desde ese lugar. Y además, ahí es donde yo transformo ese tema en un contenido. Cuando le doy todo este tratamiento, ahí yo lo puedo pensar después como un contenido. Entonces, el contenido depende no solo de lo que se enseña, como dice ahí en la filmina, sino de cómo, cuándo y cuánto se enseña. También el sentido de oportunidad. Yo no puedo traer cualquier contenido en cualquier momento de la propuesta, ¿sí? ¿Cómo lo trabajo? Por ahí yo me enamoro de una estrategia didáctica y quiero enseñar todo con esa estrategia. Y hay cosas que no puedo enseñar con todas las estrategias didácticas. O sea, una estrategia no me sirve para todos los tratamientos de todos los temas o contenidos, sino que tengo que ser también estratégico, yo como docente, en poder pensar qué cosa amerita determinada propuesta de una actividad X. Entonces, eso también me ayuda a poder pensar. ¿Y cuánto? Esto que estábamos hablando recién, de hasta dónde lo voy a enseñar. Y el contenido responde a estas preguntas del para qué y del por qué, que tienen que ver con todo esto que estuvimos hablando, ¿sí? ¿Para qué es importante plantearlo y por qué es importante plantearlo? Y esto nos lleva a la última cuestión que tiene que ver con los objetivos, al menos la última cuestión por hoy, que lo que podemos decir de los objetivos son que orientan el proceso, los objetivos son nuestro norte, es hacia dónde nosotros queremos ir, ¿sí? Describen el por qué y el para qué de la tarea, le dan sentido. Lo puedo pensar en diferentes niveles de generalidad. Son totalmente coherentes con los contenidos en el sentido de que sintetizan los contenidos y las conductas o procesos que yo estoy queriendo lograr en los aprendizajes o que considero valioso para el aprendizaje de los estudiantes. Hay que considerar todas las áreas del comportamiento cuando yo los voy a plantear a los objetivos, cognitiva, psicomotriz, afectiva. No solo me puedo quedar con una de estas áreas o estas dimensiones. Esto de la coherencia que venimos trabajando tanto, ser coherente con los contenidos, actividades, evaluación, y que el objetivo, como estuvimos diciendo desde el inicio, cumplen una función orientadora y clarifican el proceso de enseñanza. Si yo siempre lo tengo presente al contenido, voy a saber a dónde quiero llegar. Y va a ser muy difícil que me pierda. Me puedo desviar del camino, pero si lo tengo claro y presente, sé cómo retomar ese camino para poder llegar a donde yo quería llegar o a donde me propuse llegar, ¿sí? Y también orientan a todos los demás actores que están involucrados en el acto educativo. Así que bueno, hasta acá, Eric, llegamos con la presentación. Esto después lo vamos a subir, pero un poco era la idea de esta presentación, era mostrarles un panorama muy general de lo que vamos a trabajar y tratar en esta dimensión didáctica, ¿sí? Con el material que ahora vamos a habilitarles, que insisto, por ahora se lo habilitamos al material solamente, y después que conversemos cómo vamos a trabajar, le vamos a dejar la guía didáctica orientándolos en la tarea que viene para las 2 próximas semanas. De modo paralelo vamos a tener las lecturas, ¿sí? Porque el trabajo de campo que ustedes van a realizar va a meritar posteriormente tratamiento teórico, y para eso van a utilizar estas lecturas, las lecturas que estuvieron realizando y las que comienzan a hacer con estas temáticas. Bien. ¿Alguna cuestión hasta acá? Si no, avanzamos antes que se haga el horario, pensando en el trabajo que viene. Bueno, ustedes van a trabajar por grupo. Por grupo tenemos, les vamos a brindar contactos, modos de contactos,
de diferentes equipos docentes. Cada grupo va a tener asignado un equipo docente de diferentes disciplinas, formaciones profesionales. Tenemos docentes de humanidades, de medicina, de ingeniería, de FACENA, de criminalística, en diferentes disciplinas. No sé si se me escapó alguna, Eric. Veterinaria, derecho, arquitectura, ingeniería, hidráulica. Bien, entonces, para mostrarles cómo el panorama va a ser amplio, ¿no? Respecto a las clases que ustedes van a observar. ¿Qué clase van a observar? Van a observar un encuentro sincrónico. Lo que nosotros conversamos con estos equipos docentes es la posibilidad de que a ustedes les faciliten el acceso a un encuentro sincrónico de los que ellos trabajan, desarrollan. Por ejemplo, sería un encuentro sincrónico como este, podría ustedes observar, ¿sí? Una vez que observan ese encuentro sincrónico, lo ideal sería que primero observen el encuentro y después tengan la entrevista con el docente. Nosotros ya conversamos con todos esos equipos docentes y saben que ustedes van a observar un encuentro y van a realizarle una entrevista en profundidad. Esa entrevista en profundidad va a estar relacionada justamente con esto que estuvimos trabajando, con las decisiones, las definiciones que toma ese docente para poder trabajar con ese grupo de alumnos, en ese contexto en particular, en esa carrera en particular. Durante la entrevista hemos acordado también que el docente les pueda a ustedes mostrar, solamente mostrar, cómo funciona o cómo utiliza el aula virtual o el espacio virtual que tiene disponible para el trabajo. En ese proceso ustedes van a tener un poquito más de información de cómo ese encuentro sincrónico también forma parte de esa aula virtual y cuál sería la coherencia, el ir y venir entre el encuentro sincrónico y la instancia virtual. Porque partimos de una sencilla cuestión. Cuando nosotros hablamos una clase, la clase no es solo el encuentro sincrónico. Si nosotros tendríamos que limitar nuestra clase a este encuentro sincrónico, nos quedaríamos en el medio del camino. La clase va más allá, también va a las actividades que se están proponiendo en el aula virtual. Entonces, una clase tiene que ver con la propuesta del aula virtual y con lo que se trabaja en el encuentro sincrónico. Por eso nos interesa que puedan trabajar ambas cuestiones. Entonces, pasando limpio, nosotros les damos a ustedes, les vamos a subir en el aula una nota con la que ustedes van a comunicarse con el docente que nosotros les brindemos a cada grupo, le vamos a dar el modo de comunicación, le van a enviar la nota, se van a presentar, le van a contar que ustedes son el grupo X y que van a trabajar desde tal materia, ¿no? Desde didáctica 2 de ciencia de la educación. Posteriormente, con ese docente, ustedes van a acordar el día del encuentro sincrónico, el horario y, en un segundo momento, la instancia de la entrevista, ¿sí? Pero ese trabajo lo van a gestionar ustedes, ¿sí? Van a hacer esos acuerdos ustedes. Nosotros les facilitamos toda la información para que ustedes puedan acceder, la designación de qué grupo, a qué materia, y lo demás queda en manos de ustedes. ¿Alguna pregunta o algo que se me haya escapado, Eric? Igualmente, nosotras estamos de este lado, para todos los grupos ya fueron asignados cada uno una integrante del equipo para que pueda acompañarlos, así que no tengan dudas ni miedo en comunicarse con nosotros para si tienen alguna inquietud. No, claro, por supuesto. Por ahí pensar en esto de que, por ejemplo,
esto de trabajar de manera sincrón, con la modalidad virtual, nos limita mucho. Entonces, por ejemplo, si una profesora, un profesor le da la posibilidad de que, bueno, hagan una entrevista, por ahí tratar de respetar los tiempos, y de, por ejemplo, dice, bueno, con esta migración que hicimos de cambio de modalidad, hace que muchos docentes los encuentros sincrónicos lo utilicen para momentos o encuentros específicos. Entonces puede ser que ellos, la mayoría de los docentes, estén trabajando con una modalidad sincrónica. Entonces tenemos que ajustarlo y tratar bueno, justo tienen el encuentro sincrónico el día veintitanto, 21, 19, lo que sea, y tratar de poder encontrarnos ese día y por ahí planificar el encuentro de la entrevista previamente, charlar. Los profesores saben que ustedes cuál es el contenido de la entrevista, y también esto que decía Moni, de que tienen la posibilidad de, como nos podemos encontrar por este medio, de compartir pantalla, mostrarle el aula virtual, y que puedan aprovechar y hacer preguntas sobre eso, ¿sí? Pensar en que la clase no solamente es el encuentro sincrónico, para mí eso es importante remarcar, y pensar en que las propuestas se llevan en una modalidad virtual. Hay espacios, hay asignaturas que están transitando prácticas profesionales presenciales. Entonces se encuentran en el sincrónico para trabajar qué pasó con esas prácticas, ¿sí? Entonces también tienen otras características esas clases. Entonces está bueno que ustedes vayan interviniendo de esa manera. Claro. En esto que estás diciendo, Erika, me hizo acordar de que el encuentro sincrónico va a tener distintos formatos. Algunos pueden ser taller, otros pueden ser tutorías, otros pueden ser espacios de desarrollo de temáticas, diferentes modalidades. Entonces, cada uno se va a encontrar con una forma diferente. Y lo otro que quería decir que me olvidé hoy, es que, por ejemplo, un equipo de 5 integrantes puede dividirse y, por ejemplo, un grupo, una parte va a la observación del encuentro sincrónico y otra parte va a hacer la entrevista. ¿Por qué? Porque no está bueno que si yo tengo que tener una entrevista, yo docente me vea con 5 entrevistadores. O sea, es también un poco, de algún modo, más entrevistadores que el docente o que el equipo docente también hace al clima de la entrevista. Entonces, cuando son grupos más numerosos, tenemos de hasta 5, creo, lo ideal sería que puedan repartirse 3 y 3 y que uno sea el que participa tanto en la observación como en la entrevista. Así también tiene la mirada de las dos instancias. Esto les digo porque a veces les va a costar a ustedes ponerse de acuerdo no podemos cambiar el encuentro sincrónico, obviamente. Entonces, no pueden los 5 y no van a decir que no van a ir, sino vaya una parte del grupo, la parte del grupo que pueda ir. Lo importante es que ustedes tengan el material de campo, porque el material de campo va a ser para todo el grupo, no va a ser solamente para los 2 o los 3 que observaron, va a ser para todo el grupo. Por lo tanto, pueden ustedes hacer esta distribución de tareas al interior del grupo, ¿no? Siempre lo hicimos de ese modo, digo, ustedes se organizan. Forma parte también de la autogestión de ustedes, ¿sí? Bien. Y está bueno que se posicionen en el rol que estuvimos discutiendo recién, el tema de la didáctica general, las didácticas específicas, de poder ponerse en el rol no de evaluador, sino en el rol de poder identificar con esos anteojos bueno, cómo juega la enseñanza en ese campo profesional, cómo juega, qué características tiene la enseñanza, qué características tiene el acompañamiento, cómo se comunican, cómo juega, cómo es la comunicación, por ejemplo, del docente con los estudiantes en el encuentro sincrónico, cómo es la comunicación en el aula,
cómo son las guías, cómo es esa guía que hay, cómo es ese acompañamiento en lo sincrónico, en la modalidad por completo. ¿Sí, Nay? ¿Dai? Tiene la manito levantada. Sí, nada, estábamos hablando con Nay y también una recomendación sería que charlen en el interior del grupo, que compartan entre ustedes, que intercambien ideas acerca de cuáles fueron sus experiencias en la entrevista y en la observación que se les pidió desde la cátedra que hagan. Y a partir de ahí sea una decisión por parte de ustedes quién va a ser el que va a realizar la entrevista, quién va a asumir el rol de observador, quién de ustedes consideran que representa mejor ese rol. Porque ¿se acuerdan que eso era lo que se charlaba también en las clases anteriores? Que esto es algo que se tiene que ir practicando y seguramente, bueno, en el interior del grupo ustedes van a ver esas cuestiones. Sí, muy interesante el aporte de ustedes, Dai y Nay, porque es cierto, a veces algunos nos sentimos más cómodos en una o en otro rol, ¿no? No todos, no es obligación que todos seamos entrevistadores y no a todos nos sale con facilidad la observación. Entonces, Lara levantó sí, pero antes de que me olvide, quiero decirles que todo esto va a estar en la guía y además algo sumamente importante, que tengan en cuenta los recaudos éticos. ¿Qué quiero decir? Ustedes van a acceder a espacios que no son de acceso para todos en este momento. ¿Y eso qué significa? De que ustedes van a meterse en la cocina de cada una de estas asignaturas. Por lo tanto, el recaudo ético de qué hacemos con esa información es algo que tenemos que trabajarlo, en el sentido de que esto solamente, la única finalidad que tiene esa información es para el análisis y para el trabajo nuestro de formación, ¿sí? No tiene que tener ninguna otra finalidad, ¿sí? Y en ese sentido es sumamente importante que nos posicionemos en el rol de investigadores y cómo un investigador tiene que tener estos recaudos al momento del tratamiento de la información. Bien, ¿quién había levantado la mano? Lara. Yo, profe, buenas tardes, ¿cómo están todos? No, mi consulta iba más o menos a cuándo van a presentar esta guía, si es mañana o qué día. Antes del lunes ustedes van a tener la guía, porque a partir del lunes ustedes van a tener acceso, vamos a hacerle un envío a cada grupo de qué asignatura es, con qué dato, con qué medio de contacto van a contar. Entonces, la guía va a contener todo esto que estuvimos hablando, solo que sistematizada. O sea, que pensemos que de acá al sábado, por ejemplo, la guía va a estar habilitada, ¿sí? De modo tal que ustedes van a tener la semana que comienza el lunes 17, o sea, va a ir del 17 al 28 de mayo, va a ir el trabajo de campo. De igual modo, como le señaló hoy Dayana, nosotros estamos de este lado, el miércoles que viene nos volvemos a encontrar. Si hay alguno que justo le coincida, algún encuentro sincrónico, no se preocupe, nos avisa y listo. Pero el miércoles que viene y el próximo miércoles, el 26, también nos volvemos a encontrar. Y si no, nos avisan y hacemos algún acompañamiento fuera de ese tiempo, ¿sí? No hay ningún problema. Y otra cosa, profe, los textos también van a estar a partir de mañana. Sí, los textos sí, porque eso tenemos que habilitarlo solamente, sí. Eso para que ustedes puedan comenzar con esas lecturas. Son Gracias, como profe. dos tareas paralelas que van a tener, ¿sí? El trabajo terrestre y la lectura de texto. Bien, ¿alguna otra cuestión? Yo del celular no veo si alguien levantó la mano, chicas, así que ustedes me dicen. Ángel levantó la mano, no sé si ya la tenía o levantó recién. Ángel, ¿vos querías comentar algo?
No, no, no. Bien. Bueno, entonces, nos queda bastante trabajo por delante, ¿sí? Creemos que es un trabajo interesante, estábamos muy entusiasmadas con todo el equipo, estamos muy entusiasmadas con todo el equipo, hoy hablábamos con la profe Eric, de que es una oportunidad única que tenemos de hacer un trabajo de campo en una modalidad diferente, ¿no? Hablamos a muchos colegas, profesores de otras unidades académicas para poder conseguir esos espacios. Creemos que va a ser sumamente rico el material que ustedes recuperen y las lecturas teóricas que podamos hacer interactuar con ese material. Así que el análisis que podamos hacer interactuar con ese material. Así que, bueno, estaríamos esperando consultas si es que tienen, y si no, nos estamos viendo en el aula virtual a través de las guías. ¿Sí? Yo puedo dejar de grabar acá, ¿verdad? Sí, profe, en los 3 puntitos. Ah, aquí. Bueno, por ahí que nos compartan alguna, no sé, alguna palabra, algún comentario, que les movilizó eso de poder hacer el trabajo de campo, de poder ir a recorrer otras unidades académicas, otras carreras. Por ahí esto de charlar con Moni, que recién compartía, que nos tiene bastante entusiasmada de que puedan ustedes hacer un trabajo de campo, hacer prácticas, porque estos son prácticas docentes, la observación, la entrevista, y también en otros campos profesionales creo que es lo más rico de la experiencia, pero también nos gustaría escuchar qué tienen ustedes, qué les pasa a ustedes esto de, bueno, hoy le toca a Paula irse a observar una clase de aves a veterinaria, o a Melissa irse a una clase de micología en Facena. ¿Qué les pasa a ustedes cuando con esta experiencia? ¿Qué les queda? ¿Qué comentario podrían hacer de esto? Profes, a mí, por ejemplo, me pasa que es otro ámbito, otras metodologías y bueno, ver qué hay de nuevo y qué podemos sacar de todo eso para hacer los análisis posteriormente. Qué interesante va a estar, digamos. Bastante complicado por la situación que estamos pasando, pero bastante interesante ver cómo trabajan los demás. Bueno, gracias, Lara. ¿Algún otro comentario? A mí, por ejemplo, el profe... Ay, perdón. Sí, Pablo. No, por favor, perdón. A mí me llama la atención, profe, porque creo que al ser una asignatura distinta y vas observando, digamos, otro ámbito de clase, va a estar bueno. Porque, por ejemplo, ahora con antropología habíamos ido a ver, digamos, cómo tomaban clases la orquesta y demás, el proyecto de la orquesta y demás. Eso estamos analizando en otra clase y después tuvimos otras entrevistas, pero más que nada preguntándoles cómo funciona la estructura en sí institucional, y esto por ahí nos plantea otra mirada sobre cómo se va a dar la clase. Y con respecto al Power que estaban planteando hoy, es como que retoman muchos temas de lo de didáctica anteriormente, así que por eso, digamos, me gustó, porque estuve viendo lo que preparé para mi final y coincidía exactamente con todo lo que estaban hablando hoy. Gracias. Profe, una última pregunta. Sí. Con respecto a si en la entrevista vamos a tener, para realizar la entrevista, preguntas orientadoras. Sí, lo importante es que en la guía didáctica ustedes van a tener esas orientaciones de cómo construir, y lo vamos a ir charlando en este transcurso. Pero sí. Recuerden lo que trabajamos con las entrevistas. No vamos a hacer una entrevista estructurada ni semiestructurada. Van a ser entrevistas abiertas, por lo tanto, lo que nosotros le vamos a dejar son temas, que son los temas que estuvimos trabajando hoy. Es decir,
ustedes van a partir de algún enunciado que sea lo suficientemente amplio como para que el otro pueda expresar lo que ustedes le están queriendo conversar. Y en función de eso, ya va a ser la habilidad. Por eso estaba buena la intervención de Dayana y Nali hoy. En función de eso, ustedes van a poder decir, bueno, a ver,